a todos. No sé cómo vamos con la presentación. Vale, bueno. Introducirme lo primero. Muchas gracias a la Fundación Bamberg por la invitación hoy y por la oportunidad de contaros un poco, ¿no? Hoy soy Carlos Jouve. Soy el responsable de la división de sanidad en Amazon Web Services y un poco el objetivo hoy va a ser contaros, bueno, pues qué hacemos en cloud y sobre todo el futuro de la sanidad, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de Big Data esta mañana, hemos hablado de transformación digital, bueno, pues qué estamos viendo nosotros en el mercado y qué acciones se están tomando, que ya se están tomando algunas, ¿no? Espero que sea interesante. Lo primero de todo, introducir a Amazon Web Services. Seguro que todos conocéis Amazon. ¿Vale? Amazon Web Services es básicamente la división cloud de Amazon. ¿Y qué es el cloud computing? Para aquellos que no lo conozcáis o no sepáis, es básicamente la capacidad de poder usar servicios de IT o servicios informáticos en modo pago por uso, sin compromiso por adelantado y con gran agilidad y flexibilidad. ¿Vale? Para que sepáis quién es Amazon o cómo estamos referenciados, según Gartner, pues somos el líder por 11º año consecutivo en el sector cloud. ¿Vale? Y dentro de España, ¿qué hacemos en España? Es, bueno, pues abrimos una región el año que viene, a mitad del año que viene, que es una región para nosotros, bueno, pues vamos a abrir diferentes 3 zonas de disponibilidad, en este caso van a ser, están distanciadas entre sí en zonas sísmicas diferentes, en planos de inundación diferentes, con diferentes fuentes de potencia, diferentes fuentes de Internet, de tal manera que cualquier cosa que utilicéis no va a ser posible que falle de manera a la par en 2 de ellas, ¿no? Por lo cual damos una alta disponibilidad importante y bueno, será la octava región que abriremos en España. ¿Qué impacto tiene una región de Amazon Web Services en un país, ¿no? Pues en España en concreto el impacto de la región va a ser, vamos a invertir 2.500 millones. 2.500 millones vamos a invertir durante los próximos 10 años. ¿Vale? En España esto va a repercutir en unos 1.800 millones de aumento del PIB. Unos 1.300 empleos o full time, vamos, empleos completos y para dotarla de energía limpia hemos construido plantas solares por 368 megavatios, ¿no? Estamos utilizando 368 megavatios de energía. A nivel de seguridad, y para que habléis y veáis cómo estamos a nivel de seguridad, obviamente se cumple la normativa europea, se cumple el esquema nacional de seguridad, existen mecanismos para ser capaces de habilitar los controles necesarios para garantizar que todo es seguro y que todo es gobernado, que los datos sanitarios son... Esta mañana hemos visto, ¿no? Alguien hablaba de que, creo que era Manuel, que decía que la innovación en sanidad es más tardía que en otros mercados, ¿no? Pues muchas veces es por la alta regulación, ¿no? Bueno, pues esa parte está cumplida también en el cloud, ¿no? Y bueno, somos miembros de Gaia X, para que no conozcáis, y sobre todo el Centro Criptológico Nacional, para los que estáis en entorno público, ha desarrollado una guía de buenas prácticas de cómo implementar cargas en la nube cumpliendo esquema nacional de seguridad, ¿no? Y aplica también a cargas sanitarias. Y hasta aquí un poco qué es Amazon Web Services, esa introducción para que nos encontréis y vamos a empezar a hablar de quién es Amazon Web Services en sanidad. ¿Vale? Dentro de sanidad, pues como plataforma cloud, llevamos más de 15 años en el mercado y de esos 15, más de 8 años llevamos con un equipo dedicado especialmente a sanidad. ¿Vale? Sanidad y ciencias de la vida, y el equipo que está dedicado, al cual yo pertenezco y represento, tiene más de 18 años de experiencia en el sector, es decir, radiólogos, enfermeras, médicos, ya sean médicos generalistas o especialistas, bueno, pues es gente que participa en el equipo para al final tener un conocimiento específico de qué se necesita en el vertical y seamos capaces de abordar las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Y dentro de la compañía en general, bueno, pues tenemos ya más de 1 millón de clientes activos en todos los ámbitos. ¿Cuál es nuestra misión en sanidad? Nuestra misión en sanidad, como decía, en este vertical específico que hemos creado, es básicamente habilitar el acceso de cuidado sanitario, ¿vale? Centrado en el paciente. ¿Vale? Esto es importante, que sea centrado en el paciente y con el objetivo de mejorar los resultados a un coste más bajo, acelerando el uso de la digitalización y de los datos, que básicamente es lo que hemos estado hablando aquí. Esta mañana hemos hablado de Big Data, esta mañana hemos hablado de transformación digital, esta mañana hemos hablado de este tipo de cosas, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues principalmente basándonos en estos 3 pilares, ¿no? Un primer pilar de aceleración de la innovación. Esta mañana hablamos de cómo innovamos, de que somos
tardíos, de que nos cuesta o hacerlo a escala, ¿no? Bueno, pues ¿cómo aceleramos la innovación? ¿Cómo hacemos las cosas como las hace Amazon, ¿no? Por ejemplo. ¿Y cómo somos capaces de acelerar esa innovación en sanidad? Hablaremos ahora un poquito de ellos y pondré algunos ejemplos. Un segundo pilar basado en datos, ¿vale? ¿Cómo utilizamos los datos? Que una vez ya he hablado de esa innovación o esa hibridación al cloud, ¿cómo utilizo esos datos que ya tengo para realmente sacarles valor y poder mejorar ya sea de manera eficiencias en hospital o ya sea de manera clínica, ¿vale? Y por último, cómo mejoramos la experiencia del paciente, ¿vale? Es importante también este tercer punto, cómo mejoramos la experiencia del paciente. Y aquí, a partir de ahora, lo que os voy a contar son algunos de los ejemplos que hemos estado haciendo durante los últimos años, tanto en España como en otros países, ¿no? A nivel de acelerar la innovación, pues aquí vemos varias posibilidades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, Dedalus, que muchos de vosotros ya lo conoceréis y está aquí también en la conferencia. Bueno, pues Dedalus ha decidido empezar a migrar sus plataformas a la nube para dotar de mayor agilidad e innovación a sus clientes, ¿vale? Y esto ya lo ha hecho en algún país de la Unión Europea, en el cual ya están migrando sus plataformas de producción de historia clínica en cloud, ¿vale? Para poder dotarles de mucha más innovación que luego veremos de manera mucho más ágil, ¿vale? Pero al igual que Cerner, pues hay otras plataformas como las que podéis ver a la izquierda que también trabajan con nosotros. A nivel de imagen médica, ¿no? Que estamos viendo también en cómo acelerar la innovación. Antes hablaban de algoritmos, de inteligencia artificial, de cómo utilizar la imagen médica y cómo acelerarla. Bueno, pues en este caso un ejemplo europeo es Radboud University Medical Center, es un Academic Medical Center. Ellos lo que tienen es una plataforma que llaman Grand Challenge, que básicamente lo que permite es proveer o pedir o hacer retos para que diferentes médicos o científicos de datos den soluciones a una necesidad específica de algoritmia machine learning en imagen, ¿vale? Durante el COVID esta necesidad salió. ¿Qué pasaba? Pues oye, queremos ver cómo con radiología somos capaces de predecir el estadio, bueno, de predecir, ¿no? de dar el estadio de COVID dentro de una radiografía. Entonces, ellos lo que hicieron fue movieron todo al cloud y directamente fueron capaces de dar acceso a más de 3.000 científicos diferentes para acceder y desarrollar un algoritmo de manera inmediata. ¿Qué han hecho? Han generado esto, lo han hecho a escala y han puesto ahora diferentes retos dentro de Internet para que puedan ser hechos de manera automática por científicos externos usando nuestra plataforma. Otros ejemplos, datos genómicos, ¿no? Cuando hablamos de hibridación o de innovación, no quiere decir que yo coja lo que tengo en mi data center y me lo lleve al cloud. Quiere decir que seguramente vengan nuevos datos, como pueden ser los datos genómicos, que yo necesite analizar, computar de manera mucho más ágil y computar de manera mucho más rápida y luego dar un resultado para que los clínicos lo utilicen, ¿no? En este caso, Genomics England, todos lo conocéis, bueno, pues lo que hacen de genómica se hace sobre Amazon Web Services. En España hay Genomics, empresa que es un spin-off del IBI, que básicamente hace genómica en fertilidad, ¿vale? Y luego en Pharma, por ejemplo, pues Moderna, todo lo que ha hecho de vacunación para COVID, todo lo que es el mRNA y demás, los estudios que han hecho alrededor de mRNA se ha hecho también sobre plataforma de Amazon Web Services, ¿vale? Para que os hagáis una idea de todo lo que hacemos, ya sea desde historia clínica hasta genómica, ¿vale? Como segundo punto, el segundo punto, desbloquear ese potencial de los datos. Hoy ya hemos hablado de cómo tenemos ciertos datos, ya sean datos clínicos de historia, ya sean genómicos, ¿cómo los utilizo, no? Y los utilizamos principalmente, lo que estamos viendo es que se utilizan en dos partes. La primera, buscando eficiencias operativas en el propio hospital y la segunda, buscando eficiencias clínicas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos entendido? Que lo que necesitamos cuando vamos a utilizar los datos es principalmente estos 5 pilares, ¿no? Primero necesitamos importarlos. Una vez tenemos los datos, necesitamos almacenarlos. Necesitamos transformarlos. Hablaban antes de cómo tenerlos con calidad y cómo cambiarlos. Necesitamos ser capaz de buscarlos, ¿vale? Y por último, analizarlos y usarlos, ¿vale? Y para esto lo que hemos hecho ha sido crear una plataforma que se llama Amazon HealthLake, que básicamente tú le introduces datos Fire y él se encarga de hacer estas cinco cosas, ¿no? Este sería el resultado en el cual somos capaces de tener de diferentes momentos del tiempo, de diferentes hilos de información. Yo introduzco esa información en HealthLake y él lo que es capaz es de decirme, oye, esta es la orientación, estos son los tiempos, estos son los riesgos. Utilízalos como tú consideres. O sea, nosotros nunca vamos a, o las plataformas que quieres no van a dar esa recomendación, pero utilízalas, ¿no? O que genera un algoritmo de Machine Learning que te dé una recomendación, o lo que tú creas. Para que os hagáis una idea a nivel de inteligencia artificial, más cargas de Machine Learning corren en Amazon que en ningún otro sitio, ¿vale? El 81% de las cargas de Machine Learning en la nube corren en Amazon Web Services y el 85% de las cargas TensorFlow, que es un framework de Machine Learning para los que no lo conozcáis, corren en Amazon Web Services, ¿vale? ¿Y esto qué permite hacer? Pues cosas como esta, ¿no? Oye, yo tengo una imagen, tengo información personal en la imagen,
la quiero utilizar para investigación y tengo que quitarle esa información personal, ¿cómo lo hago de manera automática? Oye, dame la imagen, somos capaces de analizar si hay texto, somos capaces de analizar si ese texto es información personal y directamente tú la utilizas para lo que tú quieras. Básicamente anonimizamos la parte, o podemos anonimizar la parte de la imagen médica, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hacer? Entendimiento del lenguaje. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, aquí lo que vemos son recetas, que no es el caso de España, ¿no? Que tenemos receta electrónica, pero lo que vemos aquí son recetas que lo que nos permiten es básicamente, antes de autorizar o no autorizar un fármaco que se va a dar en una farmacia o dispensarlo, pues directamente somos capaces de manera automática de analizar qué es lo que pone, de sacar los campos de manera totalmente ordenada, aunque no sean o no estén estructurados de la misma manera en todas las recetas, ¿vale? De identificarlo, de analizar si realmente hay que dispensarlo o no, y de dispensarlo, ¿vale? Esto es algo que se ha hecho en otros países. Savannah, seguro que conocéis Savannah, sabéis lo que hace, ahora creo que tenemos además a alguien con nosotros. Ellos lo que hacen es análisis con NLP, ¿no? Con lenguaje natural, análisis de texto libre en historia clínica y aportan valor en investigaciones, pues, ¿no? Hacen una investigación a raíz de eso. Bueno, pues todo lo que hacen se hace sobre Amazon y nos utilizan de manera segura para poder, bueno, pues acelerar sus investigaciones, ¿no? A nivel de operativa, como hemos comentado antes, por ejemplo, en el Beth Israel Diaconate Medical Center en Estados Unidos, ellos lo que han hecho es, utilizando datos que tenían en la historia, utilizando datos ambientales, si llueve, si no llueve, qué día es, por qué época estamos, son capaces de predecir el tipo de urgencias que les van a llegar y son capaces de hacer reagendado de quirófanos de manera eficiente y manera rápida. De tal manera que han conseguido mejorar un 18% el uso de quirófanos diarios dentro de un hospital, ¿vale? Y esto, bueno, pues es algo que está a día de hoy y que se puede hacer sin ningún problema. Munich Leukemia Lab en Alemania, uno de los problemas que nos transmitieron es que nosotros, parece ser, y aquí hay muchos más médicos, y yo soy ingeniero, así que disculpadme si meto la pata, pero parece ser que predecir o detectar el subtipo de leucemia en una muestra de sangre es muy complicado. Hace falta que la gente esté muy especializada, que el médico esté muy especializado para ser capaz de detectar cuál es el subtipo, ¿no? Entonces lo que pasaba es que, oye, cada vez estamos creciendo más en detección de leucemia, cada vez hay menos personas capacitadas para hacerlo y tardamos mucho en dar un diagnóstico a nuestros pacientes. ¿Podéis ayudarnos a través de imagen a ver cuál es el subtipo de leucemia que tenemos dentro de ese paciente para ser capaz de diagnosticarle antes y empezar a tratarle antes? Bueno, pues trabajamos con ellos y ahora tenemos ya en Clinical Trial un algoritmo que permite hacer precisamente esto, ¿no? Y otro de los ejemplos que me gusta mucho es Axial 3D. Axial 3D básicamente lo que hace es, tú le mandas un tag y él te devuelve una impresión en 3D. ¿Vale? Los médicos lo que dicen es que el 50% de los médicos han cambiado la manera en la que iban a operar o hacer una operación porque saben perfectamente dónde está la lesión. Y del 50% restante, el 45% ha acelerado la manera en la que lo iba a hacer. ¿Qué significa esto? Menos tiempo de quirófano, más operaciones, mejor recuperación para los pacientes y al final a un coste muy bajo, ¿no? Y esto lo hace Axial con nosotros también y con nuestra tecnología por debajo. Y por último, personalizar la experiencia del paciente, ¿no? Estamos hablando mucho bueno, pues inicialmente de qué consideramos que tiene que pasar en un hospital o que no tiene que pasar en un hospital. Pues primero vemos que, oye, en un hospital van a pasar cirugías, va a haber ciertos tratamientos de quimioterapia que vayan a ser. Estamos viendo cómo para que el paciente tenga mejor experiencia estamos empezando a sacar clínicas y empezando a ver satélites a esos hospitales que sean capaces de dar pues un servicio mucho más cercano y mucho más fluido que el que tiene que ser un hospital. Y también estamos viendo, y hemos hablado hoy, telemedicina, salud remota y gestión remota. Incluso esperas, ¿no? Mucha gente nos dice, oye, ¿por qué hago a mi paciente esperar en una habitación de hospital cuando le puedo avisar? Y que venga porque en una hora te toca, ¿no? Pues ese tipo de cosas también estamos trabajando en ellas, ¿no? Más cosas que estamos trabajando en experiencia del paciente, en voz, ¿vale? Todo lo que es trabajar con voz y que seamos capaces, oye, pues de interactuar, de hacer diagnósticos, por ejemplo, con Medictor en España o con Babylon en UK, o incluso, bueno, pues con Alexa tener una capacidad de poder hablar con él y poder hacer ciertas cosas, ¿no? E incluso wearables, que hemos hablado, bueno, pues nosotros también tenemos una plataforma de wearables que se llama Halo, donde con Cerner, por ejemplo, pues estamos integrados para que en la propia historia médica el médico sea capaz de ver los datos de tu pulsera o de tu reloj, ¿no? Incluso, bueno, pues en este caso Huma, que es uno de nuestros partners, que también lo que hacen es IoT, temas de Connected Health, pero más estandarizado, ¿no? Pues ya con pulsioxímetros y con medicamentos, o sea, con medical devices, con dispositivos médicos más que no sean wearables, por decirlo así. Y bueno, esto es un poco lo que yo os quería contar hoy. Como decíamos al principio, el futuro de la sanidad está aquí. Es cierto que hay bueno, pues ciertas necesidades de
de personas, de organización y demás que hay que mover. Nuestra experiencia es que se pueden hacer muchas cosas alrededor de la innovación rápida, alrededor del uso de los datos y alrededor de la experiencia del paciente, que es donde además estamos hablando todos. Y la recomendación, siempre a veces me lo preguntan, ¿no? Y podemos charlar luego durante la comida o en el stand. ¿Por dónde empezamos? La recomendación es siempre empezar por algo pequeño, no buscar un macroproyecto grande, sino buscar algo pequeño y decidido. Y lo podemos hacer a empezar a imprimir las imágenes que tenemos en TAX para que nuestros médicos mejoren el tiempo. Pues esa es una cosa, ¿no? No busquemos tener una súper estrategia de inteligencia artificial o de machine learning o de analítica de datos, porque al final se nos va a retrasar y no vamos a ser capaces de dar respuesta a nuestros pacientes de manera eficiente, ¿no? Y nada más. Muchas gracias por vuestro tiempo. Ahí está mi correo. Estaré ahora también durante la comida, pues por si queréis comentar cualquier cosa. Y he cumplido con el tiempo perfectamente, que vamos con retraso. Así que nos vemos ahora. Muchas gracias.